Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hasta Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Ascensión del Señor. El acontecimiento pascual que celebramos hoy realiza una vez más el cumplimiento de las Escrituras. Así estaba escrito, y así lo había recordado muchas veces Jesús en el tiempo de su predicación. Claramente había hablado de su condena, su pasión, su muerte y de su resurrección. Los discípulos habían comprendido muy poco de estos anuncios que, por otra parte, no les resultaban para nada atractivos. Ellos comprendían en buena parte las ideas que muchos de sus contemporáneos tenían sobre el Mesías. Las comprendían y las compartían. Un rey de tipo político, que aplastaría a los enemigos de Israel y restauraría la monarquía davídica. Por eso, frente a la cruz de Cristo se sintieron escandalizados y defraudados, y abandonaron al Señor llenos de miedo. Por eso hoy Jesús les explica el sentido de todo lo que sucedió: la condena, los azotes, las burlas, la corona de espinas, la crucifixión, la muerte y resurrección son el cumplimiento del plan de Dios en la Biblia, un plan ciertamente no fácil de comprender. Por eso Cristo los ayuda, les abrió la inteligencia para que comprendieran, es decir, les da luz interior para captar estas verdades. También a nosotros el Señor nos abre la inteligencia, a fin de que comprendamos que nuestras crisis, nuestras pruebas, nuestras cruces, no son una desviación o un paréntesis en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. Son parte integrante de nuestro camino hacia la plenitud divina y humana que se da en el seguimiento del resucitado. Tantas veces nosotros la juzgamos como abandono de Dios, y sin embargo, Él está allí, manifestando como nunca su fuerza misteriosa y su presencia salvadora, como se dio en la cruz de Jesucristo. Qué curioso. Los cristianos ponemos por todas partes y nos identificamos con el signo de la cruz, suprema manifestación de Dios, en la cual, sin embargo, el Hijo de Dios se sintió supremamente abandonado, y en la cual también nosotros nos sentimos muchas veces abandonados. La comprensión de las Escrituras no puede hacerse sin la presencia del Espíritu Santo, que está en el origen de las mismas, y que con su luz hace que comprendamos todo el sentido y la plenitud de la palabra que Él inspiró. Pero no basta con comprender, entre comillas, intelectualmente. Para ser discípulo de Cristo no basta con aprender y repetir, como si fuese una lección, un cierto número de verdades. El cristianismo no es una materia que se estudia, se aprueba y listo. Y por eso Jesús les dice: ustedes son testigos de todo esto. Testigo es alguien que ha presenciado algo y puede afirmarlo frente a los demás. Ser testigo implica estar presente, ver, oír, vivir una cosa. No se puede ser testigo de lo que no se conoce por experiencia propia. Cristo constituye a los apóstoles como testigos de sus hechos, pero también testigo del significado de los mismos, del cual nos habla el Evangelio de hoy. Por lo tanto, en este sentido, Judas, Pilatos, los fariseos, etc., no son testigos, porque no han comprendido el valor salvífico de los actos de Jesús, algunos de los cuales han visto, pero no han comprendido. Y en cambio, aunque aparentemente pueda parecer contradictorio, sí somos testigos nosotros, los discípulos de Jesús de todos los tiempos, porque conocemos, en el sentido más profundo de la palabra, a Cristo, su vida y su obra, el sentido de todo lo que hizo, y en la Iglesia y como Iglesia experimentamos constantemente la presencia del Señor en nuestras vidas. La palabra testigo en griego significa mártir. Muchos de los primeros cristianos fueron tales,
Así también nosotros, aunque no demos la vida de un solo golpe por Cristo, estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestros sufrimientos, con la incomprensión y la burla de un mundo que ayer se divertía condenando a Cristo y hoy hace lo mismo condenando a la Iglesia, al Papa, a los cristianos. Tenemos que ser mártires, es decir, testigos, de un mundo en el que ser cristiano es cada vez más difícil, es políticamente incorrecto, y en el que solo nombrar a Cristo o a la Iglesia puede significar meterse en dificultades, o por lo menos quedar en ridículo. Pero el cristiano, testigo de Cristo, no puede ni debe callar. La presencia salvadora de Cristo resucitado es una realidad de su vida, de la que él debe ser testigo. El Señor Jesús transforma nuestra vida, le da impulso y sentido, y sigue manifestándose, invisible pero realmente en su Iglesia, particularmente en la acción santificadora de los sacramentos, en la obra de su gracia que nos renueva incesantemente, en la actividad de la comunidad cristiana y en la fuerza misionera. El mundo moderno está cansado de palabras, ya no se cree en las palabras sino en los testimonios. Pablo VI decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. La ascensión de Cristo a los cielos implica que su presencia en medio de nosotros no es física, no es captable por los sentidos, pero no por ellos es menos real. Cristo obra ahora a través del Espíritu Santo que Él posee en plenitud y que distribuye generosamente en su Iglesia, para que sus discípulos tengan el valor y la fuerza para continuar transformando el mundo. El final del Evangelio de Lucas, que leemos hoy, pone en evidencia dos actitudes de los discípulos. Los discípulos vuelven a Jerusalén con gran alegría, característica de todo el Evangelio de Lucas, primicia de la época salvífica, y alabando a Dios, fuente de la alegría y sentido de la vida del cristiano. Y no es para menos. Desde el día de la Ascensión hay un hombre que está sentado en el trono de Dios, y para siempre, como el primero de muchos que allí se sentarán en una fiesta sin fin, en un domingo sin ocaso, sin lunes posterior. Y junto a ese hombre, una mujer con mayúscula, cuyo solo nombre extasía a los ángeles y a los hombres. Que también nosotros, en el próximo Pentecostés, seamos llenos del Espíritu Santo que suscita en los corazones la alegría y la alabanza para poder ser auténticos testigos del Señor. Amén.